Bienvenidos a nuestra segunda videoclase de formulación y evaluación de proyectos. En esta segunda sesión vamos a hablar de lo que corresponde a la factibilidad de un proyecto. Voy a recordar un poco los conceptos que vimos en nuestra primera videoclase. En la primera videoclase hablamos de cuáles eran los elementos que conformaban un proyecto. Hablamos de la definición básica de qué es un proyecto, el alcance del proyecto, la definición de proyecto y las etapas que comprendía el desarrollo de un proyecto. En esta segunda videoclase nos incorporaremos a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de factibilidad de ese proyecto, es decir, la primera etapa. Si recordamos, bueno, primero antes de iniciar, quiero decirles que esta presentación la hacemos en conjunto. En la medida en que yo vaya explicando los conceptos, pues vamos construyendo la presentación. Entonces, para recordar un poco lo que vimos en nuestra clase anterior, hablamos de qué era un proyecto y dijimos que los proyectos comprenden dos grandes fases. Una primera fase que tiene que ver con la factibilidad del proyecto, es decir, todo lo que corresponde a las actividades para constituir un proyecto. Es esa primera etapa de evaluación desde diferentes frentes para determinar si se lleva a cabo o no el proyecto, y una segunda etapa en la que hablábamos de puesta en marcha. Con base en esta estructura, entonces hablamos de varios conceptos básicos. Uno de ellos fue hablar de cuál era la definición de un proyecto. Entonces recuerdo, y lo que vimos en el quiz era cuál era la definición de proyecto como tal, entendiendo el esfuerzo temporal para la generación de un producto, un bien, un servicio o un resultado específico, teniendo en cuenta el factor tiempo, es decir, dándole una temporalidad, inicio, fin, ¿sí? Que eso es lo que lo diferencia de la operación continua, digámoslo, de una operación, ¿no? De una empresa de producción o de una empresa en general. Entonces, cuando hablamos de proyecto también hablamos del concepto de alcance. En la clase anterior lo hablábamos y hablábamos de la diferencia entre el alcance y los objetivos del proyecto. En este primer ejercicio que hicimos, en este primer quiz, tuve la oportunidad de revisar varias de las respuestas de ustedes y veía que una de las grandes dificultades que teníamos era entender el concepto de alcance. Y quisiera antes de iniciar esta clase entonces dejar la claridad sobre el concepto. El alcance se diferencia del objetivo porque el objetivo está más enfocado hacia el fin, hacia lo que quiero lograr. Y el alcance está enfocada en la sumatoria de los productos o los requisitos y características que necesito para llegar a ese fin. En la clase anterior hablamos de un ejemplo. Voy a retomar ese ejemplo. Hablamos de un proyecto de vida, porque así como habían proyectos de las empresas, también habían proyectos de las personas, y hablábamos de que en los proyectos de las personas, por ejemplo, un proyecto podía ser, bueno, un proyecto de vida que es formarse y convertirse en profesional, ¿sí? El objetivo como tal es convertirse en profesional, pero el alcance de ese proyecto tiene que comprender, es lo que comprende o las características o lo que yo requiero para llegar a obtener ese título profesional, ¿sí? ¿Qué necesito yo para obtener ese título profesional? Cubrir unas asignaturas, por ejemplo. Eso sería uno de los elementos que componen el alcance, ¿sí? Cuando hacíamos el ejemplo en el quiz decíamos, bueno, si una empresa que tiene como proyecto implementar un nuevo software dentro de la compañía, ¿cuál es el alcance? El alcance, entonces hablábamos de un ejemplo que decía, el alcance comprende los módulos
que va a tener ese software dentro de la compañía, ¿sí? ¿Cuál será el objetivo? El objetivo será implementar un nuevo sistema dentro de la compañía, pero el alcance va a referirse a las características o a los componentes para yo lograr esa implementación. En el caso del ejemplo que dábamos, decíamos que el alcance era eh, implementar dos módulos de contabilidad y de finanzas dentro de un sistema, eh, dentro de un nuevo software. Entonces, esta es la diferencia para que quede un poco más claro el concepto de alcance con el concepto de objetivo dentro de los proyectos. Esa es una gran diferencia, ¿no? El uno hace referencia a lo que tengo que hacer y hacia los componentes, mientras que el objetivo ya va más enfocado hacia el resultado final. Teniendo en cuenta entonces esta aclaración sobre el concepto de alcance y de proyecto, pues entonces vamos a hablar de los dos frentes que se van a trabajar durante este curso. Hablábamos que dentro de un proyecto veíamos dos grandes etapas, ¿sí? Una primera etapa que corresponde a todo lo que es la factibilidad del proyecto, ¿sí? Entonces será toda, aquí trabajan diferentes frentes, y una segunda fase que ya corresponde a la puesta en marcha, es decir, cuando yo ya vi que era viable llevar ese proyecto a cabo, empiezo a trabajar sobre él. Y es cuando hablamos de las implementaciones de los proyectos. Quiero hacer una aclaración sobre este concepto. Hay un ciclo que es el ciclo de proyecto desde el punto de vista de la inversión del proyecto, ¿sí? Es desde el punto de vista de los factores que se necesitan preparatorios para llevar un proyecto a cabo, hay un ciclo. Ese ciclo de proyecto es diferente al ciclo que se trabaja en la puesta en marcha de un proyecto, que es el que regularmente trabajamos bajo el concepto de PMP, de PMI, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esa diferenciación, vamos a hablar de que en esta primera fase de factibilidad del proyecto existe un ciclo de proyecto, y ese ciclo de proyecto comprende varios aspectos. El primero tiene que ver con la idea de proyecto. Vamos a poner esto un poco más pequeño para poderlo acomodar. Posteriormente hablaremos de la factibilidad. Después hablamos de una etapa de inversión, y después de la inversión, pues la operación. Esta factibilidad también se conoce dentro de la terminología del ciclo de proyecto como la preinversión, ¿sí? Es- y tiene varios elementos. Dentro de estos elementos encontramos el estudio de mercado, otro que es el estudio técnico y el estudio financiero. El estudio financiero comprende lo que tiene que ver con la factibilidad financiera, es decir, tanto el estudio como la evaluación financiera en sí. Entonces, y esto corresponderá a toda la parte de factibilidad.
Esto es lo que se conoce como el ciclo de proyecto. ¿Sí? Pongámoslo en otro color para entenderlo un poco mejor. Estas etapas son las que conforman el ciclo de proyecto desde el punto de vista del proyecto de inversión, ¿sí? Es decir, vamos a contextualizarlo un poco mejor. Eh, siempre hagamos los ejemplos en dos vías, en la vía personal y en la vida eh, desde el punto de vista corporativo. Entonces, desde el punto de vista personal, si retomamos el ejemplo que hablábamos de la persona que quiere ser profesional, que quiere obtener un título profesional y que ese va a ser su proyecto. Entonces, ¿el proyecto cuál será? Bueno, obtener un título profesional. ¿El alcance cuál será? Las asignaturas que debo cursar para lograr ese título profesional. Y contextualizándolo con la etapa de factibilidad, entonces decimos, primero nace como una idea, ¿sí? Dice, es decir, tengo la idea de que quiero superarme, quiero obtener un título profesional. Posteriormente entro a una evaluación de qué necesito para yo decir si realmente ese proyecto que quiero lograr se puede o no se puede. Entonces empezaré a mirar, bueno, qué universidades hay en el mercado que brinden las opciones de estudio en las que yo me quiero titular. Haré un estudio técnico, es decir, revisaré desde el punto de vista técnico, de acuerdo a un plan de estudio que me den, entonces yo cuánto tiempo voy a requerir para hacer las actividades, cuánto tiempo voy a tener que destinar para cursar las diferentes asignaturas y haré un estudio financiero, ¿no? Entonces diré, bueno, si estoy trabajando, por ejemplo, cuánto debo destinar para poder matricularme en la universidad y poder obtener mi título profesional. Entonces haremos un estudio financiero. Posteriormente viene la etapa de inversión, que ya sería matricularse y ya después de matricularse, pues entraría la parte de operación, que ya es eh, poner en marcha el proyecto, es decir, empezar a ver todas las materias y todas las asignaturas requeridas para titularme. Si lo vemos desde la óptica desde la óptica corporativa, desde la óptica de un proyecto corporativo, pues entonces los proyectos nacerán fruto de unas ideas de las diferentes áreas de negocio. Las diferentes áreas de negocio encuentran necesidades dentro de las diferentes unidades de negocio. Pues con base en esas ideas que surgen de las necesidades de las áreas, definen un estudio de factibilidad, hablando de un estudio de mercado en el cual ya lo detallaremos, un estudio técnico y también a su vez hacer un estudio financiero. Y posterior a eso, pues entonces, de acuerdo a unos criterios de selección, eh, se decide si se invierte o no se invierte y posterior a esa inversión, iniciar el proceso de operación. Cuando se inicia el proceso de operación o la implementación del proyecto, es cuando venimos a hablar de la puesta en marcha. Entonces, cuando finaliza este ciclo de proyecto de inversión, se inicia un nuevo ciclo, que es el ciclo de proyecto correspondiente a la puesta en marcha o a la implementación de ese proyecto. En esta primera etapa, nosotros nos centraremos en la parte de factibilidad, es decir, nos vamos a centrar en estos 4 frentes y posteriormente hablaremos de manera general de los aspectos que se trabajan en la puesta en marcha. Entonces, por ahora, para esta primera etapa, vamos a hablar de todo lo que corresponde. Vamos a ponerle una trama a esto, ya que no lo vamos a usar todavía. Vamos a hablar de todo lo que corresponde a factibilidad. Entonces, desde esta primera etapa, que es donde nace el proyecto, ¿sí? Donde se dice, bueno, ¿qué es lo que quiero como proyecto?
¿Cómo lo analizo? Si es factible o no, si es o no es factible. Finalmente decido invertir en él y lo llevo a, ya a la operación o a la ejecución. Este será nuestra primer foco de trabajo y sobre este nos vamos a concentrar. Entonces, con base en este primer concepto, vamos a hablar de esta primera etapa de factibilidad. Voy a omitir esta segunda parte por ahora y nos vamos a concentrar en esta en este ciclo de proyecto. Entonces, hablando desde el punto de vista de la idea de proyecto, la idea de proyecto surge de varios aspectos. Bueno, surge de las necesidades, como lo mencionamos ahorita, si es desde el punto de vista personal, de las necesidades o de las iniciativas personales y desde el punto de vista corporativo, pues de las necesidades de las unidades de negocio o desde el punto de vista de la planeación estratégica. Entonces, hablamos de un elemento muy importante dentro de la parte empresarial y es la planeación estratégica como elemento del cual se van a derivar todos los proyectos en pro de esa planeación estratégica. Y es muy importante aquí tener en cuenta que dentro de la planeación estratégica de una compañía se define la visión, la misión y los objetivos corporativos. Y los proyectos que trabaje una empresa deberán ir alineados a esos proyectos, a esos objetivos corporativos. Por ejemplo, si una empresa tiene dentro de sus objetivos de la planeación estratégica ampliar su operación en una región, en un país o en un sector determinado, pues entonces habrán proyectos dentro de la compañía enfocados a, a crear nuevos puntos de venta, a crear nuevas líneas de producto que vayan alineados con los objetivos de la compañía, de la planeación estratégica. Entonces, la planeación estratégica juega un papel crítico o un papel decisivo dentro de los proyectos que trabaje una compañía. ¿Sí? Yo los invito a que a quienes están trabajando dentro de alguna empresa, pues revisen cuál es la planeación estratégica eh, de esa compañía. Sí, esta es una información a la que regularmente tienen acceso todos los empleados de las empresas. Entonces, partiendo de esta primera parte, que es la idea, vamos a poner aquí cada uno de los elementos, hablamos de que las ideas surgen de diferentes tipos de necesidades. Pueden ser las necesidades de las unidades de negocio o de una estrategia competitiva, por ejemplo, también puede ser una razón por la cual surjan una idea, las ideas de proyecto o de necesidades o iniciativas en general. Asimismo, existen unas herramientas que permiten hacer eh, la valoración de ideas de negocio, ¿no? O sea, es decir, las ideas de negocio se pueden, se pueden trabajar, surgen de las necesidades de las unidades de negocio, surgen de necesidades e iniciativas en general y para desarrollar esa lluvia o ese trabajo de ideas, pues entonces se trabaja sobre ciertas herramientas. En esta primera etapa, algunas de esas herramientas que se utilizan son la lluvia de ideas para saber cuál va a ser el proyecto sobre el cual voy a trabajar. También está el método Delphi y existen otros métodos asociados en general sobre los cuales se puede trabajar. La parte de constitución de ideas de proyecto, ¿sí? Bien sea un proyecto de negocio o sea un proyecto personal. De igual manera, entonces en la segunda parte, que es la parte de factibilidad, cuando hablamos de esa factibilidad, hablamos de tres tipos de estudio.
hablamos del estudio de mercado y dentro del estudio de mercado mencionamos, entonces, esta es la etapa de estudio, ¿no? O sea, esta parte de factibilidad es la que define diferentes tipos de estudio para poder determinar con ellos si sí es viable o no es viable la inversión. Entonces, desde el punto de vista de mercado, hablamos de que existen unas necesidades de las unidades de negocio y asimismo existen unos estudios para poder determinar si frente al mercado es viable o no. ¿Qué se tiene en cuenta dentro del estudio de mercado? Entonces, hablamos de los segmentos de mercado, de competencia. Por ejemplo, entonces en un estudio de mercado, ¿qué podemos decir? Si hagamos digamos, hagamos un ejemplo de un proyecto que se quiera hacer en una empresa, em, de crear una nueva línea de producto, por ejemplo, o de crear un nuevo producto. Entonces, el segmento de mercado al que va a estar dirigido, la competencia, quiénes en el mercado ya ofrecen ese producto, cuáles van a ser las características del producto y su localización, ¿no? Dónde se va a ofertar ese producto, por ejemplo. Pues todo esto hace parte de los elementos claves del estudio de mercado. Definir un segmento de mercado claro, una competencia, unas características de producto, dónde se va a ofertar el producto, si no es un producto, sino que es un servicio, dónde se va a ofrecer ese servicio, o dónde se va, o si no es un producto ni un servicio, sino que, por ejemplo, es un proyecto de infraestructura, dónde se va a implementar esa nueva infraestructura, esa nueva edificación, ese nuevo software, ese nuevo servicio, toda la parte de localización. Entonces, eso compondrá los elementos de estudio de mercado. Existen unas herramientas asociadas al estudio de mercado. Por ejemplo, hablamos de el análisis DOFA. Les voy a hacer aquí una pequeña ampliación de lo que es el análisis DOFA. No sé si ustedes han escuchado hablar, bueno, el análisis DOFA básicamente contempla cuatro cuadrantes y el análisis DOFA básicamente lo que estudia, hace un estudio general de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene la incorporación de determinado producto, servicio o del proyecto en general. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si retomando el proyecto, si el proyecto es eh, generar un nuevo producto o una nueva línea de producto dentro del mercado, pues entonces desde el análisis DOFA determinar cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades, cuáles son las fortalezas y las amenazas que se presentan dentro del sector, desde un análisis interno y desde un análisis externo, ¿no? Entonces, el análisis interno corresponderá a todo lo que son tratemos de hacerlo aquí un poco más gráfico. Vamos a hacer una matriz DOFA. Entonces, en el primer cuadrante hablaremos de las debilidades. En el segundo hablaremos de oportunidades. Perdón, aquí podemos incorporar las fortalezas. Aquí hablaremos de oportunidades. Y aquí hablaremos de amenazas. Recordemos que estamos hablando de todo lo que corresponde o lo que se trabaja dentro del estudio de mercado, ¿no? Desde esta primera perspectiva de estudio de viabilidad del proyecto. Entonces,
Hablamos que dentro del estudio de mercado existen unos elementos que se trabajan en el estudio de mercado, el análisis de mercado, y hay un análisis o una herramienta que se trabaja regularmente, que es el análisis DOFA. El análisis DOFA contempla las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Estos dos primeros cuadrantes representan todo lo que tiene que ver, vamos a ponerlo en otro color, todo lo que tiene que ver con el análisis interno de la compañía. ¿Sí? Vámonos en diferentes colores. Y estos cuadrantes inferiores hacen referencia a todo lo que tiene que ver con el análisis externo, es decir, desde el punto de vista de las oportunidades, por ejemplo, las oportunidades dentro del mercado de incorporar una nueva línea de negocios, sí, de una nueva línea de productos, si no hay un producto en el mercado que ofrezca las características que yo como empresa estoy buscando ofrecer ahora, es una oportunidad. Y en el caso de las amenazas, pues entonces, ¿qué situaciones adversas dentro del mercado pueden afectar el que yo cree ese nuevo producto o esa nueva línea de producto? Entonces, recordemos, estos dos primeros cuadrantes corresponden al análisis interno de la compañía o desde el punto de vista personal de las personas. Y el tercer y cuarto cuadrante, los cuadrantes inferiores, representan el análisis externo, es decir, todo lo que es ajeno a mí y que de alguna manera puede afectar la determinación de ese proyecto, de esa nueva línea de producto, de eso nuevo que queremos hacer. Esto hace parte del estudio de mercado y son los análisis que me permiten desde el punto de vista de mercado determinar la viabilidad del proyecto. Estas son herramientas claves desde el tema de estudio de mercado. Asimismo, obviamente dentro de la parte de estudio de mercado existen otros elementos importantes, pero básicamente estos son los elementos característicos del estudio de mercado. De igual manera, entonces hablamos de una segunda, de un segundo tipo de análisis, que es el estudio técnico, ¿sí? El estudio técnico, entonces ya hablamos del estudio de mercado, ahora pasemos a hablar del estudio técnico. Voy a incorporar acá el estudio técnico, esto lo borramos, y estamos en la etapa de factibilidad. Desde el punto de vista técnico, entonces hablamos de qué elementos debo tener en cuenta para poder llevar a cabo el proyecto que tengo pensado. Desde el punto de vista de la operación, entonces aquí hablamos de procesos, de infraestructura y de los estudios en general de eh, estructura física y de trabajo. ¿Sí? Entonces, contextualizándolo con el ejemplo en el que veníamos trabajando. Desde desde el frente técnico, el proyecto que teníamos, el proyecto personal que pusimos como ejemplo de la persona que quiere titularse. Entonces, el estudio técnico que tendría que comprender, bueno, cuántas horas requiero debo disponer diariamente o semanalmente para poder, um, para poder titularme. ¿Qué herramientas de tecnología tengo que tener para poder titularme? Entonces, necesito a alguien más, necesito apoyo desde el punto de vista de personal, o sea, necesito algunos recursos
están también los recursos humanos requeridos, entra la parte organizativa. Entonces, ¿cuántos docentes voy a necesitar para poder, para poderme titular? ¿Sí? Toda esa parte de los procesos que tengo que hacer para poder presentar las tareas de las asignaturas, toda esa parte estaría dentro del estudio técnico. Desde el punto de vista del ejemplo de la empresa que hicimos, desde el ejemplo de la empresa que también tiene un proyecto, entonces de la implementación de un software, entonces el estudio técnico que comprenderá, bueno, qué procesos son los que se van a implementar dentro del software, por ejemplo, qué herramientas tecnológicas necesitamos para que haya un nuevo sistema dentro de la compañía, qué personas van a ejecutar esas actividades del software, cuál va a ser la estructura física, dónde se van a ubicar, eh, qué perfiles de personas vamos a requerir. Entonces, toda esa parte ah, debe, debe comprender el estudio técnico del proyecto. Y finalmente, entonces hablamos de un tercer componente, que es el componente financiero, un elemento determinante en todos los proyectos. El, la, el estudio financiero tiene un peso muy grande dentro de la determinación de la viabilidad de un proyecto, ¿no? Es porque es el que me permite saber si es rentable, si no es rentable, y a su vez me permite determinar los recursos de dónde los voy a sacar, cómo va a ser esa inversión y cómo se va a retribuir dentro de la empresa. ¿Sí? Pero también quiero dejar una claridad. Si bien las empresas se enfocan mucho en el estudio financiero, no es solamente el estudio financiero el que permite determinar la viabilidad de un proyecto. O sea, es un punto muy importante porque es el que define los recursos financieros que se van a destinar para la ejecución de un proyecto, pero no es el más importante, porque puede que un proyecto financieramente sea viable, pero desde el punto de vista de estudio de mercado y de estudio técnico no lo sea. Entonces, por ejemplo, si se quiere generar o si se quiere dentro de un proyecto sea crear la nueva línea de negocio, como hicimos en el ejemplo, como decíamos en el ejemplo, si esa línea de negocio posiblemente si hacemos la revisión y la evaluación financiera de variables que componen la evaluación financiera puede que dé viable, pero si desde el punto de vista de mercado no es lo que está necesitando el consumidor o no es lo que está demandando el mercado en ese momento, pues va a perder el peso como tal la parte financiera. Entonces, por eso la factibilidad comprende varios elementos. Desde el frente técnico, desde el frente de mercado y desde el frente financiero, porque son los elementos en conjunto los que permiten determinar si es viable o no. Para el caso del estudio financiero, entonces es importante determinar qué elementos se tienen en cuenta dentro desde el frente financiero. En este estudio financiero vamos a entrar en un mayor nivel de detalle en nuestra siguiente clase, en la cual vamos a hablar de la evaluación financiera de un proyecto, ¿sí? Es decir, vamos a trabajar con base en un estudio o un caso de negocio, vamos a ver si es viable financieramente o no. ¿Y qué elementos debemos tener en cuenta dentro del estudio financiero? Bueno, primero que todo, quiero hacerles el comercial. Tenemos que empezar a recordar nuestras nociones de matemática financiera básica, en la cual hablamos de conceptos como valor futuro, valor presente, que finalmente son las herramientas que nos van a permitir trabajar con BPN y TIR, que son em, los elementos de cálculo para definir la viabilidad financiera de un proyecto. Asimismo, también es importante tener en cuenta las fuentes de financiamiento
Y bueno, el capital o el recurso disponible de la compañía. Esto, esto desde el frente del estudio financiero, ¿no? Entonces, fuentes de financiamiento, el capital con el que cuenta la empresa, eh, cuáles van a ser los costos, entonces aquí se determinarán los costos, los ingresos, ¿sí? Y toda la parte de estructura financiera que se requiere para analizar la viabilidad del proyecto. Con estos tres elementos entonces analizados, estudio de mercado, estudio técnico y estudio financiero, pues se definen los criterios con los que se decide si se invierte o no se invierte en el proyecto. Y posterior a la inversión, empezar el proceso de operación. En la siguiente clase entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de viabilidad financiera es decir, para poder entender el tema de viabilidad financiera como tal. Y voy a dejar al final de esta sesión, a partir de mañana, o sea, a partir del 13 de julio, van a encontrar eh, una evaluación en plataforma de acuerdo a los conceptos vistos. Voy a dejarles un caso de negocio, que es el caso de Achiras Colombianas. Sí, este es un caso de éxito en el cual eh, pues hubo un proyecto muy interesante, salió de dos chicos que crearon una nueva empresa. Y quisiera a través de esta evaluación en plataforma que ustedes respondan unas preguntas con base en este artículo y con base en los artículos, en los conceptos vistos, relacionando los conceptos de proyecto, de estudios de mercado, estudio técnico y estudio financiero, aplicados a este caso de negocio. Entonces, con eso finalizamos esta primera sesión. Y a partir de mañana encontrarán, a partir del 13 de julio, encontrarán en plataforma este ejercicio. Para la siguiente clase, entonces, hablaremos de todo lo que corresponde a evaluación financiera bajo los conceptos de BPN y TIR y los componentes básicos de la evaluación financiera. Gracias.